Buenas noches, bienvenidos a nuestro IS-64. Hacía bastante tiempo que no tenía la mesa tan llena de cosas. Cajas pequeñitas, es verdad. De hecho, he dejado esta semana fuera los dos juegos más grandes, que por supuesto trataremos la próxima semana. Los tengo ahí detrás, el Ministerio del Tiempo y Walking Dead, All Out of War, y me he centrado en los que son más pequeños. Así que tenemos en total 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos para analizar esta semana. Pero antes empezamos con vuestras preguntas. Preguntaba Víctor Zeitbord si el legado de Dunwich hace spoilers, digamos, bueno, más bien al revés, si haber leído el relato del horror de Dunwich hace spoilers sobre el legado de Dunwich, el ciclo de la expansión de Arkham Horror LCG, el juego de cartas. La verdad es que, con sinceridad, no he jugado al ciclo del legado de Dunwich porque me falta el primer pack. Vale, el Essex County Express, no, el Museo Miskatonic, quiero recordar que era el primero, que voló, no llegó a mis manos siquiera, y aunque, digamos, tengo los demás, no he empezado porque sin el primer pack, pues no. Hombre, puedo empezar con la caja, digamos, la base del legado de Dunwich, pero no con el resto del pack, prefiero esperar, vaya. Así que no lo he jugado, pero por lo que he leído en la parte de atrás, no es exactamente el relato del horror de Dunwich, sino que sucede años después. Supongo que sí tendremos ambientación en la granja Wateley y demás, pero no creo que importe mucho. De hecho, como comentaba alguien también, se comentaba en el texto escrito en los comentarios, esto está hecho para fans de Lovecraft sobre todo, así que no debería ser un problema al haber leído. Se supone que mucha de la gente que juegue a esto juega porque ha leído a Lovecraft y le gusta. No te lo puedo confirmar de primera mano, ¿vale? Pero yo creo que no sería problema. Dan Jandro nos lo confirma, ¿vale? Lo ha puesto en el comentario de texto, así que, vamos, en principio no debería haber problema. Antonio Gen nos preguntaba por la nueva edición de Huida de Silver City, entiendo que te refieres a la de Last Level que sacamos aquí hace no mucho tiempo, si es de la misma calidad que la edición anterior. Pues sí, es exactamente igual que la edición anterior, sin las miniaturas ni nada, ¿vale? Es exactamente igual, no ha cambiado, han cogido exactamente lo que había y lo han sacado ellos con su logo, han cambiado los logos y poquito más. Pedro de Lara preguntaba por las Mansiones de la Locura o Fireteam Zero, teniendo en cuenta que son temáticas distintas y demás. A ver, para mi gusto, las Mansiones de la Locura mejor porque para mí es mucho más inmersivo. Es mucho más inmersivo, por eso que comentábamos precisamente en el IS pasado. Nos cuenta una historia de principio a fin, es una narratividad hilada. Fireteam Zero nos plantea la historia, pero no pasa nada narrativo durante la partida. Podemos jugar nosotros solos, que esa es su gran ventaja, aunque ahora las Mansiones de la Locura con la app de Guardián también, ¿vale? Con la segunda edición, podemos jugar nosotros solos y tenemos un contexto narrativo histórico al principio y otro al final, después de la misión. Incluso la misión está dividida en submisiones, con lo cual es más largo y sí que hay algo hilado, pero no es lo mismo que estar viviendo la aventura de las mansiones, donde en cada momento la app te va contando cosas y te va diciendo qué sucede, etcétera, etcétera. Así que para mí mejor las Mansiones de la Locura. Y ya que tenía contacto directo con David Illescas, autor de Skull Tales, si podía filtrar alguna cosa en la segunda edición. No tengo tanto contacto como para eso. Sí que hemos hablado en alguna ocasión de algunos cambios, le he dicho que va a implementar algunas mejoras, incluso ha preguntado a gente por algunas sugerencias de mejora, yo le he pasado las que consideraba oportunas. Por ejemplo, si habéis visto la partida que habíamos jugado aquí, pues por ejemplo en vez de usar las losetas de enemigo caído o de daño en los barcos, aunque eso no se vio en la partida, tengo una carta con una tabla de resultados y tiramos un dado que es más rápido, más directo, y sé que mucha gente ha comentado cosas para mejorar y sé que David Illescas las ha tenido en cuenta. Esperamos, vamos, que en breve haya un Kickstarter de la segunda edición, habrá que estar atentos. No os preocupéis que cuando salga yo os aviso porque lo tengo anotado, os lo tendré anotado en mi agenda para poder participar. José Antonio Corona preguntaba, y es una pregunta muy interesante, muy interesante, y me gustaría que participaseis aquí, sobre si es mejor gastar el dinero comprando juegos nuevos, quiero decir juegos que no tenemos, ampliar la ludoteca, o bien comprar expansiones de los juegos que ya tenemos, que sean por supuesto nuestros juegos favoritos. Y es una pregunta buenísima, y por supuesto partiendo de la base de que el dinero no da para todo, para hacer las dos cosas. A ver, yo te diría que para mí lo principal es comprar expansiones para alargar la vida, pero no para llenar de reglas, ¿vale? Sé que es complicado. Vamos a ver, un juego como Time Stories, que me encanta, sabéis que es mi juego favorito, necesita expansiones para poder seguir viviendo, ¿vale? Para poder jugarse. Un juego como Sherlock Holmes necesita expansiones, un juego como Las Mansiones de la Locura la necesita porque necesita esa narratividad. Eso sería el número 1 de la lista de dónde gastar el dinero, ese tipo de expansiones, porque si no el juego se muere. Si el juego no me gusta no pasa nada, pero si es un juego que me gusta no puedo dejar que se muera y necesito esas expansiones.
Pero antes de comprar expansiones que añadan reglas, quizá meta en medio la otra opción, que es ampliar juegos en la ludoteca, sobre todo de estilos distintos. Hay una cosa que siempre he tenido en cuenta, que es, si tengo un juego, por eso últimamente no me quedo muchos de estos juegos en la estantería, a veces no digo cuáles porque no me quedo ninguno, no porque no me gusten ni porque sean malos, sino porque tengo otros similares y no me gusta repetir en temáticas o en mecánicas. En temáticas me importa menos, pero sobre todo no me gusta repetir en mecánicas. Así, si tengo un juego que tiene unas mecánicas concretas, pues de colocación de trabajadores, de gestión de recursos, un Ameritrash concreto, intento no repetir con otro igual. Os pongo un ejemplo: Arkham Horror, que sabéis que es un juego que me encanta, pasó por mis manos a Touch of Evil, un juego del que alguna vez os he hablado, juego con una calidad brutalmente buena, como todo lo que hace Flying Frog, que es una lástima que no esté en castellano. Y me deshice de él, no porque el juego no me guste, no porque no esté bien, es un juegazo, sino porque tengo otro igual, que es Arkham. Y Arkham me gusta más, entre otras cosas porque está en castellano, pero el juego en sí también me gusta más. Es decir, intento no repetir esas temáticas, ¿vale? Así que antes de comprar juegos, antes de meterme en expansiones, compro juegos, pero de mecánicas diferentes para completar la ludoteca. Y lo último sí que sería expansiones de mis juegos favoritos, pero reconozco que no soy mucho de expansiones, salvo esas que he contado narrativas, porque normalmente las expansiones, al añadir nuevas reglas, a veces también complican en exceso. Os puedo decir que de pocos juegos de los que tengo expansión utilizo toda la expansión por completo, ¿vale? Ni siquiera de Arkham o de Eldritch utilizo la expansión por completo. El único caso que recuerdo de usar la expansión entera es el de Runewars, que sí utilizo la expansión porque básicamente la expansión de Runewars, estandartes de guerra, añade poquitas cosas, añade nuevas unidades y tal, pero cambio de reglas poquitas, pero ninguna. El otro día hablábamos de StarCraft y hay una pregunta también relativa a StarCraft, pues os diré que de la expansión Broad War, que es muy interesante, hay cosas que no uso, ¿vale? Porque no quiero sobresaturar de reglas. Así que las expansiones sería lo penúltimo, expansiones que simplemente añadan reglas. Lo último, sin duda, lo que os decía, juegos de la misma mecánica, eso sí que no invierto ahí. Pero entre lo que nos planteas, que me voy del tiesto, entre expansiones o juegos nuevos, pues si las expansiones son narrativas, eso lo primero, si no, juegos diferentes y nuevos. David Gómez nos preguntaba, ¿cuál es el mejor juego en 15, 35, 65 y 95 euros? Reconozco que no puedo contestarte a esta pregunta porque los precios oscilan mucho. Yo me muevo también por el mercado de segunda mano en ocasiones y además, normalmente cuando un juego me interesa y ya sabemos en qué espectro de precios va a andar, tampoco hay mucho que plantearse sobre si está en uno u otro. Así que ahora mismo, si me dices un juego de 15 euros imprescindible, o hasta 15 euros, no sabría decirte, porque igual un juego que antes estaba a 19 y ahora está a 14, ¿vale? Pero sí que rogaría, si algunos amigos quieren colaborar aquí, podéis poner vuestro top en esos precios, hasta 15, hasta 35, hasta 65 y hasta 95. Te diría, seguro, que hasta 65 Time Stories imprescindible y hasta 95 Las Mansiones de la Locura segunda edición imprescindible. Y también preguntas muy interesante, juegos para invidentes, pues salvo juegos narrativos que comentaba Luis Valladares, en los cuales lo único que importa es contar la historia, como Sherlock Holmes, es complicado, la verdad. Parece que no hay un mercado muy grande para eso. Alex Padilla preguntaba si se pueden hacer cambios leves en nombres de personajes, dando a entender cuáles son, para no infringir leyes de copyright y demás. Y la verdad es que, sinceramente, no lo sé, pero me imagino que no hay mucho problema porque lo hemos visto incluso, recuerdo en videojuegos donde se cogían a los futbolistas, y conste que yo no soy de juegos de fútbol, pero recuerdo alguno donde se cogían a los futbolistas y se les cambiaba un poco el nombre y no pasaba nada, ¿vale? O algunos históricos también había que se les cambiaba un poco el nombre y no pasaba nada. Así que entiendo que no es mucho problema, pero sinceramente no lo sé. Si alguien tiene datos a ciencia cierta, que nos lo comente, que también es interesante. Julián Nogales, nos hacías varias preguntas sobre Star Realms, que esperabas verlo en el IS-63, perdón, en el ENS6 de la semana pasada. No lo has visto porque no ha llegado en mis manos, y esta semana te adelanto que tampoco, así que la verdad es que no puedo responder a ninguna de tus preguntas. Hay algunas sobre si Zacatrus vende sobresueltos, en la web es verdad que no están, puedes preguntarle a ellos directamente, hola@zacatrus.es, y ellos te pueden contestar el tema de los sobresueltos. Yo no lo sé, a mis manos, desde luego no ha llegado ninguno, por eso no puedo contestarte aquí. José Carlos Nombela también hace una pregunta curiosa sobre medidores de cartas, ¿vale? ¿Alguna web o algo donde esté el tamaño de las cartas, de las fundas de las cartas? Y para mí la mejor siempre ha sido la de Mayday, que tenía un listado grande, pero bueno, hay muchas por ahí, te han puesto los mejores enlaces de cada casa y algunos descargables. Zacatrus permite descargar uno incluso, su plantilla para medir. Un detalle que también apuntaban varios en el texto, y es verdad, ojo con los medidores, el tamaño de la carta no es el... Digamos que normalmente las cartas quedan en los medidores como muy justas, como diciendo, uy, la carta es un pelín más grande que lo que me indica la funda, me voy a la funda siguiente. No, error.
normalmente la carta sobresale un pelín de lo que indica el medidor de la funda, pero esa es la funda que necesitáis, no os va a quedar estrecha. El único caso en el que hay un par de que se puedan pisar, normalmente pasa con las fundas tamaño Asia, las naranjas, ¿vale? Que están un poco a caballo y a veces sí que es más difícil para mí saber si es una Asia, si es una Euro. Tengo algunas, sobre todo con las pequeñas, con las mini, me pasa más con las mini, más que con las Euros, diría que sí, con las Asia Mini y las Euro Mini, a veces dudo más porque realmente están mucho más ajustados. Pero bueno, ojo a eso, ¿vale? Da la impresión de que la carta es un pelín más grande de lo que indica el medidor, no os preocupéis, es así. Raúl Gallego nos preguntaba juegos de poco despliegue para el verano, como fillers, pero que sean profundos, que no sea un filler. Y bueno, la verdad es que te han comentado, bueno, unos cuantos interesantes. Vale, yo diría, así que te lo han comentado también, pero que me venga así rápido, Black Hills me parece más profundo que un filler y de un despliegue rápido. Escularis nos preguntaba, bueno, hacías un comentario sobre las partidas, ya te han respondido, y una partida de StarCraft, te diré, vale, que llevo mucho tiempo intentando grabar una partida de StarCraft, no lo he conseguido. Y precisamente este sábado que jugábamos a StarCraft con Sergio, de Destroqueladores, un amigo, un abrazo, amigo Sergio, y también con Xurso, jugábamos los tres, dije, ya que somos tres, vamos a jugar a StarCraft, a ver qué tal. Y les pregunté cómo verían, después de la partida, que no la terminamos, para grabar una partida de StarCraft, y los dos dijeron lo mismo, no lo ven. Es muy difícil grabar una partida de StarCraft porque os aburriríais muchísimo, muchísimo. Vale, de hecho os diré que estuvimos casi 3 horas para jugar un turno, bueno, una ronda entera. Con eso hubo varios combates, es verdad, pero una sola ronda, con eso lo digo todo. Entonces es complicado grabar una partida tan larga porque no se ve. Un detalle que sí me gustaría comentar sobre el tema de las partidas. Si veis las estadísticas, la gente pide muchas partidas y sin embargo las partidas no es lo que más se ve. Si recordáis, cuando publicaba partidas en mi juego del mes, las publicaba por fascículos, digamos, ¿vale? En vídeos de no más de 15 minutos. Y las estadísticas dicen que lo que más se ve es el primer episodio de la partida, luego el segundo, la mitad de visualizaciones, y luego el último, que también se ve bastante al nivel del segundo, nunca al nivel del primero. Quiero decir, una partida de 10 vídeos se va a ver el primero, y entre el segundo y el último se ve lo mismo que el primero. Yo entiendo que ver un turno ayuda a saber cómo se juega un juego, pero la partida entera muchas veces no aporta, y lo digo con los números a la mano, porque la gente no las ve enteras. Vale, yo lo entiendo, son partidas muy largas, llega a aburrir, entonces para pillar la mecánica está bien ver un turno o dos, pero más de ahí no, lo cual puede dar pie a algún posible invento de, en vez de grabar partidas, grabar turnos sueltos, a ver qué tal, ya veremos, en el verano da tiempo a pensar muchas cosas. También preguntabas por 2GM, si cuando se hace un crítico se destruye una unidad, más bien si la unidad está en un edificio y se le hace un crítico, si además de destruir a la unidad se destruye el edificio. No, los edificios en principio no se destruyen con los críticos. Javier Castro Zamora preguntaba por el top filler. Para mí el top filler de estos que quiero jugar sin darle vueltas al coco rápido es Adiós amigos. Lo he comentado en algún vídeo, para mí es el más sencillo. Si no quiero pensar absolutamente nada, porque ahí aún hay que estar calculando sumas y demás, jugaría Dados Zombie. Esos son los dos más filler, digamos, que utilizo en plan total relax, ¿eh? No filler de estos que ya hay que hacer alguna cosilla más, sino filler de 5 minutos por partida. Carles Neira preguntaba si había novedades sobre Orquesta Negra. Yo sin novedades. Un saludo, Carles. Por cierto, hacía tiempo que no te veía por aquí, amigo. El gran Arguset de Tempus Ludicus. Y Jorge Micó también planteaba un debate muy interesante, que es ¿qué os parece esto de que las mecánicas no tengan derechos de autor? Yo la verdad es que me enteré de esto hace poco. Recuerdo cuando Piru, amigo Piru de la mazmorra, un abrazo amigo, habló conmigo para el tema de GOT, de Game of Trolls, y me decía, bueno, no sé si sabes que las mecánicas de los juegos no tienen copyright, se puede hacer juegos adaptando mecánicas. Y la verdad es que no lo sabían, me informó él en ese momento, yo no tenía ni idea, daba por hecho de que sí se podían registrar, pero no se pueden registrar. Me lleva a pensar, hay una película que me gusta mucho, una de mis películas favoritas, que es Piratas de Silicon Valley, que si no habéis visto os la recomiendo, vamos, fervorosamente, donde hay una parte en la que el personaje de Anthony Michael Hall, que es Bill Gates, le dice al personaje de Noah Wyle, que es Steve Jobs, le dice algo así como, Steve, todos los coches tienen volante y nadie sugiere que el volante sea un invento suyo. Vale, pues aquí parece un poco lo mismo, es decir, tenemos una serie de mecánicas, de colocaciones, de trabajadores, de gestiones y demás, que parece que se pueden usar casi libremente, ¿vale? Y adaptarlo a muchos juegos. Y es verdad que vemos muchos juegos con mecánicas parecidas. Siendo este el hecho, ¿no deberían tener las mecánicas también algún tipo de copyright o de
o de, digamos, protección para el autor que las inventa. Si inventa una mecánica genial, no debería tener alguna protección sobre ella, o por el contrario, debería ser todo lo contrario, en plan software libre. Debería ser totalmente abierto, que todo el mundo pueda adaptarlos y así ir mejorando entre todos, hacer una mejora de las normas, a ir reciclando mecánicas, siempre intentando mejorar todo lo que hay. Pues planteo ahí el debate que pone en la mesa el amigo Jorge Micó, muy interesante, y espero vuestras opiniones, a ver qué os parece. Vale, y nada más te preguntas esta semana, vamos a hablar de los juegos que tenemos aquí, después de la publicidad. Esta semana nos llega Donde aguarda la perdición, otro pack de mitos para Arkham Horror LCG, el juego de cartas. En este caso es el pack 5 del legado de Dunwich, ¿vale? Es el escenario 6 para esa campaña de Arkham Living Card Game. Poco a poco vamos terminando el legado de Dunwich y en breve tendremos ya una nueva, digamos, un nuevo ciclo que empezará con una caja un poquito más grande que esta, con sus packs en blister. Ya no lo abrimos porque realmente son las cartas típicas y tampoco quiero hacer spoilers. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Voy a seguir el orden que tengo aquí escrito más que el de la mesa porque son tantos y si no me pierdo. Primero, Bubble Pop, este que tengo aquí, un juego muy simpático, nos puntualizaba Jorge Micó y tienes toda la razón, yo lo comparaba con Bubble Bobble y no, es Puzzle Bobble, es el juego al que se parece, que es más de ir eliminando, digamos, burbujas. Aunque también es cierto, lo habéis comentado, que bueno, es más casi un Columns o algo parecido. Es un juego que me ha sorprendido gratamente. Al verlo me parecía como muy, no sé, a ver cómo adaptan esto a un juego de mesa. Y después de probado, la verdad es que el juego está muy simpático. El juego tiene una sencillez innata, es decir, hay que ir bajando burbujas sin más, desde una parte central que es el cielo a cada jugador. Y tenemos que intentar eliminarlas todas antes de que se llene toda nuestra sección. Tiene cierta interacción, podemos utilizar los poderes de las burbujas, es algo más avanzado, digamos, podemos usarlo o no. Pero bueno, lo divertido es usarlo y entonces podremos interactuar más con el otro jugador, mandarle algunas burbujas desde el cielo, pasarle algunas de las nuestras, intercambiarle y tenemos alguna habilidad buena como intercambiar las nuestras. Y además tiene ese detalle de las burbujas negras que no se eliminan entre sí, hay que usar un poder especial, el poder amarillo, para poder quitarlas, que le da cierta gracia, además de tener 3 modos de dificultad. Y, por supuesto, está la opción de poder jugar en solitario, que también tiene mucha gracia. Tiene una calidad brutalmente buena y el juego se explica a todo el mundo de manera muy sencilla y podéis jugar incluso con niños, funcionará bien. La verdad es que no puedo dar una mala palabra hacia Bubble Pop, me ha parecido, vamos, que da lo que promete y más, con una calidad muy, muy buena. Es un juego como muy refrescante, no lo digo literalmente por el tema del verano, sino algo que aunque sí lo conocemos más o menos o nos viene sonando, sí que no había visto una implementación parecida hasta ahora y me ha gustado mucho. Además, destacan ciertos detalles de calidad, además de los propios componentes, y es que las burbujas son todas diferentes, entre ellas tienen caras dibujadas y demás, y el tablero es de 2 lados, da igual, pero podemos usar cualquiera de los 2 lados por si queremos variar de planeta y demás, lo cual se agradece. Así que me parece un juego muy recomendado para 1 y 2 jugadores, sobre todo quizá para 2, pero para 1 va igual de bien, que merece la pena ser probado. Y para que no sea solo mi opinión, ahí os dejo alguna más. Muy divertido, muy colorista, un arte precioso, el mítico juego Puzzle Bubble o genéricos. Tiene un mínimo de efecto bola de nieve, pero por lo demás es un juego muy divertido, muy rápido, muy fresco, muy dinámico. Me gustó. Por puntuación, dentro de su categoría, le vamos a dar un 7,5. ¿Qué tal, amigos del Troquel? Estamos aquí haciendo crossovers de otros canales. Bueno, pues hemos probado el... ¿Cómo se llama este juego? ¡Ah, tira con todo! Por el suelo, Bubble Pop. Bueno, esto es como el Puzzle Bubble de los dragones, pero sin dragones. Aquí los dragones hemos sido Surso y yo. Está bien, está bien. Pensaba que le iba a dar una paliza aquí a mi amigo Surso, pero al final casi me gana. Yo en este tipo de juegos soy un poco torpe, pero bueno. Está bien, es divertido, tiene bastante intríngulis para jugar. Me encanta el diseño porque... en vez de hacer todas las fichas iguales, hay fichas diferentes y eso es para mí me parece un puntazo. Por cierto, el cartón es gordísimo y está bastante guay. Mola, divertido para toda la familia, yo le pongo un 7. Está bien. Bueno, pasamos a Steven Universe, un juego más pequeñito de Cartoon Network. Nos preguntaba Jorge Micó si no deberían haber traducido todo al castellano, porque los nombres de los personajes y de los lugares están en inglés. Y la verdad es que creo que tienes razón. Puestos a traducir, si la serie en castellano traduce los nombres... Yo no he visto la serie, tengo que reconocerlo, pero si en la serie traduce los nombres, las cartas deberían haber venido traducidas. Porque estos juegos, que son sobre todo para seguidores pues, de series, de libros, de películas, debería ser lo más similar posible al universo en el que se ambienta, creo yo. Sería lo suyo.
Nos preguntaba Snowfrost qué aporta de novedoso, o si es un juego solo para fans. La verdad es que a mí me parece que es un juego solo para fans, no aporta gran cosa en cuanto a novedad a cualquier juego de cartas, realmente es un juego muy básico de ir bajando cartas para coleccionar recursos rápido de cartas, pero con bastante interacción, ahora hablamos de eso también, pero no aporta una novedad espectacular. Así que sí que lo veo como un juego más para fans. Si os gusta el universo de Steven Universe, nunca mejor dicho, posiblemente sea un juego que os encaje bien si os va un poco el estilo de juego. Y preguntaba a Alex Padilla que parece que la interacción es mínima, salvo por la carta de Ruby. No, y quizá no me he explicado bien en el vídeo. La carta de Ruby es la única que juegas fuera de turno para parar un ataque contra ti, pero paras un ataque contra ti porque te lo hacen. Hay un montón de cartas, la mayor parte, que tienen habilidades que permiten precisamente interaccionar entre todos los jugadores, coger cartas de un lado, ponerlas en otro, moverlas. Precisamente de eso se trata, es el clásico juego en el que tenemos que jugar nuestras cartas a la mesa y aguantarlas una ronda, ¿vale? Para poder dejarlas luego a salvo, entre comillas, en Beach City. Tendrán que estar ahí toda la ronda. Hay varios juegos similares en los que tenemos que aguantar con cartas en la mesa. Hace poco veíamos Castellers, que también pues, tiene un poco esa mecánica de tener que aguantar cartas si no podemos terminarlas y demás. Así que bueno, interacción tiene bastante. A mí personalmente no es un juego que me agrade mucho porque tiene demasiada interacción, pero vamos, que no está escaso de interacción. Y preguntabas qué tal funcionaría en modo solitario, pero no tiene modo solitario este juego, es de 2 a 4. Vale, funciona más o menos igual a 2 que a 4 es más divertido, pero no hay un modo solitario que yo sepa, vamos, o al menos no oficial. En general, tiene una buena calidad y tiene sobre todo esa ambientación para fans de la serie. Si sois fans de Steven Universe, este juego, como digo, os va a encajar y se le puede sacar a cualquiera, ¿vale? Incluso también a niños, porque es bastante sencilla, sus mecánicas son fáciles de trabajar sin problema. Así que si os va sobre todo la interacción y queréis un juego sencillito y sobre todo os gusta el mundo de Steven Universe, recomendado este Steven Universe, que es, vamos, como digo, muy sencillo y muy fácil de sacar a mesa. Y siguiendo por el tema de las series, tenemos aquí este Rick y Morty, otra serie que no conocía y de la que habéis hablado todos maravillas, o casi todos maravillas de ella. Aún no he podido ver nada, la verdad. Rick y Morty es un juego más elaborado, por ejemplo, que este Steven Universe, donde realmente tenemos casi un juego de gestión de recursos muy simplificado. Tenemos un tablero, tenemos que ir moviéndonos, tenemos que ir consiguiendo recursos en determinados puntos para almacenarlos y después intercambiarlos por puntos, que es como cerramos dimensiones. Así que realmente es un juego de gestión de recursos muy comprimido para que tenga esa impresión de juego un poquito más ligero. Mecánicas sencillas, no es difícil de entender, quizás su puntuación pueda leer un poco más al final, cuando estamos puntuando con Rick entre 2 dimensiones, pero una vez que se hacen un par de rondas así, se pilla rápido. Quizás si tengo que ponerle un punto negro a este juego es un poco la calidad de sus componentes. El tablero de cartón podría ser mejorable, las losetas de cartón están bien, quizás falta un poquito de desatinado, pero están bien, las cartas también están bien, pero tiene, por ejemplo, los muñecos de cartón, pues bueno, estaría bien que fueran miniaturas de plástico, ya digo por mejorar, pero sobre todo el tablero sí que debería ser un tablero más normal y no un tablero de cartón, porque no es el típico juego que podemos prescindir del tablero. A ver, por poder podríamos, si hacemos en la mesa, ponemos las dimensiones haciendo conexión entre ellas, pero bueno, lo suyo es jugar con el tablero que tiene el hueco justo, así que bueno, un poquito más de grosor en el tablero no vendría mal. En general, un juego, como digo, de gestión, realmente un juego de gestión muy aligerado, que podéis probar y dará buen resultado. Y si sois fans de Rick y Morty, seguro que os enganchará mucho más. Pero insisto, aunque se le puede sacar a todo el mundo, no es un filler, ¿vale? No es como Steven Universe, no es un filler rápido, es un juego de más tiempo, de más chicha, de pensar un poquito más y gestionar un poquito más. Titan Race, un juego que tenía muy buena pinta cuando abrimos la caja y realmente una vez que lo hemos probado, es cierto, es un juego muy simpático, muy divertido. Me ha recordado a este otro de los cochecitos, Rush and Bash, de carreras de autos locos, pero un poco menos directo de autos locos y más como, no sé, más heroico con el tema de los titanes. Quizás puede leer un poco el movimiento, pero tampoco está mal pensado el movimiento en hexágono, porque tenemos la parte frontal y la parte trasera, ¿vale? El frontal y el trasero de cada titán, podemos movernos en diagonal y recto, y moverse 2 en diagonal equivale a moverse 1 recto por distancia.
se da vueltas alrededor digamos, del circuito, ¿vale? Es un circuito que se pliega sobre sí mismo, pero el juego nos da la posibilidad de, en vez de dar 3 vueltas, poner 3 circuitos juntos, y yo creo que eso es más divertido, porque lo de dar 3 vueltas puede hacerse un poco monótono. Pero el punto más negro quizá de este juego, que es muy recomendado, créanme, es muy simpático, muy divertido, muy recomendado, su punto más negro es la escala. Este juego pide a gritos una escala muchísimo más grande, ¿vale? Un tablero más grande y todo más grande, porque se ve todo demasiado, hasta las fichas, demasiado pequeño, demasiado comprimido. Tiene una calidad muy buena, juego que le podéis sacar a todo el mundo, que va bueno, aquí en la caja nos dice de 2 a 6, con 3 es más divertido, pero bueno, incluso a 2 va bien, ¿vale? Lo que pasa es que con 2 hay reglas especiales, hay que jugar con 2 titanes y demás, pero bueno, de 2 a 6 jugadores, y puede ser una locura, un despiporre si jugáis con 6. Calidad excepcionalmente buena de todos los materiales, reglas sencillas, juego muy divertido y risas garantizadas, que solo peca de su escala. Y nuevamente os dejo con otra opinión más. Un arte maravilloso y un juego muy divertido. Le pide a gritos que sea todo más grande en general. Destaca, entra mucho por los ojos, poco limitado, tiene su dosis de puteo, pero es divertido, así que dentro de su categoría le doy el 8. Bueno, pues yo este juego ya había jugado, de hecho lo tengo en casa, la versión en inglés, y me encanta el arte, me encantan los materiales, son muy buenos, y además para el precio, que creo que es barato, ronda los 20 euros. Y está bien, es un juego de carreras de puteillo, tiene un poquito de todo, tiene minis, tiene un tablero chulo. Lo que sí, yo lo jugué el otro día, además hace una semana o dos lo jugué a 6, a 6 es inviable, demasiado rollo. 4 yo creo que es lo perfecto, yo le daría 7, 7,5. Pues es un juego muy divertido, se juega muy rápido, la calidad es genial, las figuras, los tableros de cada personaje, las cartas, hasta los dados, las fichitas estas igual son un poco pequeñas, las de las trampas, y lo que sí, desde luego lo que quiere es un tamaño un poco mayor, una escala mayor, pero le voy a dar un 7,5. Doggy Bag, un juego del que tengo que hacer una puntualización, que nos decía Josh 91833, que los huesos, se sacan de uno en uno, y tienes toda la razón, ni me había dado cuenta de ese detalle. Yo lo sacaba, en todas las partidas que he probado, lo sacábamos juntos, y es diferente sacarlos juntos que de uno en uno, porque si al sacarlos juntos, si veíamos algún hueso negro, pues nos quedamos el negro, pero también nos quedábamos los grises que había. Si sacas de uno en uno y el primero que sacas es negro, ya no te quedas con él y ya no sacas más. Así que gracias por la puntualización, tienes razón, los huesos se sacan de uno en uno, no todos a la vez. Por lo demás, un juego que también desborda bastante calidad, todos los materiales son muy buenos, son poquitos materiales, es verdad, pero son buenos. Que podéis transportar muy sencillamente, metéis los huesos y las fichas en la bolsa y ya podéis transportarlo, y que es bastante divertido viendo ese push your luck de a ver quién se arriesga más o menos a sacar huesos de la bolsa y a ver qué pasa. No he visto nunca a nadie lanzarse a por un exaltado de estos que dice 10 huesos, no lo he visto en todas las partidas que he visto, pero bueno, tiene que ser gracioso verlo. Y en general es un juego muy divertido, que es casi un filler, vale, la partida durará un poquito más de cuarto de hora, y tiene su gracia tentar a la suerte de esta manera, ¿vale? Es como una versión mejorada del Dado Zombie que os comentaba antes, salvando mucho las distancias, porque aquí tenemos que arriesgarnos casi siempre. Además tiene esas habilidades extra que podemos ver la bolsa o podemos cambiar algún hueso y demás, que no está mal. Quizá puede leer un poco el tema de la puntuación, de cuando cogemos huesos de un lado, de otro, delante o detrás de la pantalla, pero una vez que se le dan un par de partidas se pilla bien. Así que recomendado también este Doggy Bag porque me parece un juego muy interesante. Mascotas. Mascotas es un juego que recuerda muchísimo, lo habéis comentado, al mítico Virus, ¿vale? Un juego que tuvo muchísimo éxito, pero mete alguna cosilla más, como la carta secreta de mascota. Por cierto, Raúl Angamid nos decía que no pueden ganar varios, yo os decía que podían ganar varios, no pueden ganar varios porque solo se gana cuando alguien cumple los requisitos en ese turno, con lo cual el que tiene la mascota, el que está jugando el turno, gana si su mascota cumple todo en ese momento, así que no pueden ganar varios. Pero por lo demás es un juego muy sencillo de entender y que si os gusta Virus os gustará este Mascotas en otra temática. Si no habéis probado uno, pues podéis probar el otro. Son muy parecidos, es inevitable la comparación porque son muy similares. Tiene un aspecto muy desenfadado y por supuesto funciona muy bien con niños. Sencillo de transportar, una caja, buena calidad y realmente muy fácil, muy fácil de sacar a mesa. Me encantan esas cartas grandes para las mascotas, sabéis que soy muy aficionado a las cartas grandes y se puede montar un caos muy divertido en la mesa jugando con varios. Warhouse 51, una caja alta que teníamos aquí. Este juego nos preguntaba Cristian Matos si está en castellano. Sí, está en castellano.
Y Jordi preguntaba si funciona, o qué tal funciona a 2 jugadores. Bueno, a 2 jugadores, aquí en la caja, vale, si buscamos la caja nos dice de 3 a 5. ¿Realmente no funcionaría a 2 jugadores? A ver, funcionar, pues yo no lo he jugado a 2, pero podrías hacerlo funcionar. ¿Qué pasa? Que jugando a 2 jugadores sabes, sobre todo, las 2 reliquias que son falsas. Sabiendo las 2 reliquias que son falsas, es mucho más sencillo ir a obviarlas, porque los dos sabemos las 2 que son falsas. Y además las pujas tienen menos gracia. Yo cada vez que gano una puja le doy dinero a mi rival y mi rival a mí. Así que no lo recomendaría para jugar a 2, ¿vale? Yo creo que ahí aciertan la caja poniendo de 3, o a partir de 3 vamos, porque es donde el juego gana. Me ha parecido un juego también muy sencillo, con otra calidad brutal. Últimamente tenemos juegos de muy buena calidad, muy sencillo de sacar a mesa también y muy divertido, sobre todo con los artilugios. Cartas con unas habilidades muy directas, que son fáciles de entender y que podemos sacar sin mucho problema. Tiene cierta interacción, no excesiva, pero tiene cierta interacción, pero no es de esta molesta, no es destructiva, como digo yo siempre, así que no está nada mal. También os recomendaría que le dieseis una probatina a este Warhouse 51, porque merece la pena, es gracioso. Y me voy al más curioso de la semana, que es este Assassin's Club, un juego que me ha dejado un sabor un poco agridulce, porque me parece una idea buenísima la de plantearte un juego para uno, aunque puede funcionar para 2, da la impresión de que el juego está más pensado como juego para 1. Creo que está muy elaborado todo, el tema del club de asesinos, las misiones, las armas, el dinero que tienes que pagar, que no se te puede acabar, si te acaba el dinero se acaba la partida y ves tus puntos, el batirte a ti mismo, el modo de juego avanzado que da más cosas, las cartas dobles, incluso el modo de juego a 2 jugadores. Yo personalmente he probado a 1 y probado a 2, casi me quedo con el modo a 1, pero para mí tiene un problema grave que es el excesivo azar. Es decir, yo no puedo planificar nada, todo depende del azar. Levanto carta y lo que salga. Es como jugar en modo automático, digamos. No tengo ese poder de decisión. Cuando voy cogiendo cartas especiales, puedo tener un poco de decisión para poder meterlas. Y gastando las fichas de prestigio, puedo tener algún tipo de decisión para cambiar el arma. Pero echo en falta el poder planificar algo, el poder tener algunos ases en la manga, o más que ases, algo que me permita planificar cosas y saber, pues este arma la guardo para esto, esta localización, no sé, que no sea todo tan azaroso. Insisto, me parece una idea muy buena, un concepto brillante, el tema de un juego para un jugador con el tema de los asesinos, unos componentes que al principio puede apabullar un poco ver tantos mazos de cartas, tantos componentes y demás, pero que creo que luego se queda en demasiado azar. Una pequeña vuelta de tuerca con más planificación no le vendría nada mal a este Assassin's Club. Preguntaba a Les Reyeros si está en inglés o en español, habéis contestado varios. A ver, el juego está en los 2 idiomas, pero las cartas tienen una parte donde te cuenta la misión que está en inglés, solo en inglés, no en castellano. ¿Influye para el juego? No, para nada, es texto de ambientación, pero solo está en inglés. Y las cartas especiales también están solo en inglés. En el manual nos dice qué hace cada una, y es verdad que son sencillas, son intuitivas y es un inglés muy básico, pero está en inglés, lo cual choca teniendo en cuenta que es un juego español, que no lo hayan puesto de ponerlo en un solo idioma, yo lo pondría en español, pero bueno, que tampoco importa mucho, pero bueno, sí que llama la atención. En general, el juego como concepto, insisto, me parece muy bueno, pero se me queda un poco cojo por el tema del azar. Es un juego al que hay que darle una oportunidad para probarlo, para poder saber realmente, porque contado, cuando alguien encuentra el juego, yo creo que se dan 2 impresiones a la vez, una de lío, de son muchas cosas, y otro de como de descontrol absoluto, y realmente las 2 son falsas, ni el juego es muy lioso, una vez que tienes todo en la mesa es muy sencillo, es muy pim pam, muy directo, ni es todo mucho descontrol, sí mucho azar, pero no mucho descontrol. Es fácil llevar el control de qué hay que hacer en cada momento, en qué ronda vas, cuánto dinero tienes, cuántos puntos tienes, etc. Y está muy bien lo de batirse uno mismo. Como juego solitario es bueno, pero, insisto, para mi gusto demasiado azar. Dadle una prueba, ¿vale? Y juzgad vosotros lo que os parece en cuanto a ese toque de azar, o, bueno, por supuesto, sois libres de poner cualquier comentario al respecto si lo habéis probado. Vale, nada más esta semana, han sido unos cuantos, ¿vale? De todos estos, yo creo que son todos muy recomendados, me parecen todos muy interesantes. Assassin's Club es el que tendría un poquito más de, digamos, probarlo con más calma por el tema del azar que os digo, pero los demás muy recomendados. Quizá los que más, si tengo que señalar 2 muy recomendados, diría que Bubble Pop, no sé, me ha sorprendido mucho, y Titan Race me han parecido los mejores de los que tengo en la mesa, pero en general no está mal. Mañana tendremos más novedades, estaremos con Dani para la semana, los 2 que nos quedaban, y a ver si damos con todos estos, con todas las novedades que tenemos, que tampoco son pocas. Pues nada, gracias por aguantar el tostón.